Vamos a presentar a continuación un diálogo, una conversación, un intercambio de ideas sobre el momento político del país. Estamos asistiendo a un momento muy complejo, sin duda. Tenemos una serie de focos de tensión, de dificultades, y es preciso analizar justamente qué es lo que está pasando y cuáles podrían ser las salidas a esta situación. Concretamente, se advierte que hay ciertos problemas de gobernabilidad. Es evidente que hay una tensión con el Ejecutivo y el Legislativo. Hay expectativa por las mesas de diálogo con el movimiento indígena. Si no hay una definición clara y que pueda satisfacer a las partes que están en el diálogo y en la negociación, es posible que nuevamente tengamos dificultades en las calles. En el orden de la economía, sin duda, las cosas no resultan tan atractivas. Ahora el Ecuador cerró este viernes con 1.730 puntos de riesgo país. Bien, esto es lo que está pasando en el Ecuador, esta situación de inseguridad, una policía con dificultades, con cuestionamientos, con muy bajos niveles de aceptación y de credibilidad, las instituciones también en una situación muy difícil. Está con nosotros Francisco Rocha, analista de temas sociales, de asuntos políticos. Nos acompaña Pedro Donoso, analista de contexto político, y director general de ICARE. Gracias a Pedro, gracias a Francisco. Vamos a empezar. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ven ustedes al Ecuador? ¿Qué sensación tienen frente a lo que está ocurriendo? Muy buenas tardes, Francisco. Empezamos contigo. Adelante. Muchas gracias, Andrés. Un saludo a la ciudadanía, a Pedro. Bueno, lo que tú acabas de comentar en la introducción es una parte de las sensaciones que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Si bien tenemos un presidente que a ratos intenta ser populista, no le va bien. Es como cuando dicen los chistes que quiere hacer, le salen como pedrada, o como dicen en la tierra, suelta cada adobe que no existe. Entonces, claro, un presidente que tenía un altísimo nivel de esperanza de los que lo votaron, pero incluso de los que no lo votaron para que tenga éxito, no es capaz de transmitir cosas que sí, en las que sí le han ido bien, pero en el manejo político y en la versión de con quienes ha conversado y ha dialogado es casi una traición. Entonces sí, este desconcierto orquestado también por otros sectores, pero al mismo tiempo ratificado por la actuación del presidente, nos trae esto de, si bien el Lazo nos llevó a 700 puntos con solo haber ganado la presidencia, con esta falta de definiciones nos ha hecho subir 1.000 puntos. Si fuese solamente ese el nivel del que uno tiene que valerse para ver cómo van las cosas en el gobierno. Pero las mesas de diálogo, mi estimado Andrés, resulta que no son diálogos, son monólogos para ver qué imponen, y de lo que van imponiendo tampoco están satisfechos. Ahí hay gente que no cree en la democracia, que cree que hay que instaurar un modelo político que no es el democrático, y por lo tanto hay temas que están resolviéndolos ellos, y en el Parlamento, Asamblea, digamos aquí, sin la voluntad del propio Ejecutivo. Y luego tienes el movimiento político, ¿no? O la movida política entre la Asamblea y los grupos. Un es que es el correísmo, que es lo que era Alianza País, está en todo el gobierno, no se han ido, son más de 15 años que están ahí y que están trabajando por un modelo político. El presidente Lazo no ha sido capaz de desmontarlo, pero además
sabemos que conversa permanentemente con ellos. Algunos dicen que eso es lo democrático, otros decimos sí puede ser democrático el conversar con quien quiera, pero con delincuentes no. Eso le permitió al señor presidente Lazo ganar las elecciones. Y entonces el modelo de UNES o del correísmo avanza. Ya se tomaron la asamblea, cosa que lo quisieron hacer el año pasado mismo, o sea, cuando se instalaba el gobierno, ya se tomaron, van en busca del Consejo de la Judicatura, van en busca de consolidar las cortes, manejar todavía lo que ellos manejan en todo el país, van en busca de Fernando Villavicencio y ya lo tienen ahí a la mano, y luego vendrán en contra de la fiscal general. Entonces el panorama de la impunidad se ha instaurado ya en el país y el país tiene que reaccionar, y el presidente quiere darnos una mano, lo he dicho públicamente, creo que debería convocar a una muerte cruzada. Al fin ya ha sido presidente, no le ha ido tan mal en un montón de cosas, no le ha ido tan mal, debo decir, y ahí hay que reconocer a uno que ya no está, que es el ministro Simón Cueva, y a otro que está todavía, pero que lo bajan cada vez más su perfil, que es nada menos que el ministro de la Producción, que hace grandes esfuerzos profesionalmente. Tienes un canciller que comienza a caminar y pare de contar, dirían. No tenemos secretario general de la administración, tienes un ministro correísta jugando al acuerdo con Aliaga, y eso sigue funcionando. Entonces es desalentador, por darle un calificativo, Andrés. Gracias a Francisco Rocha por esta primera exposición. Es el turno de Pedro Donoso. Pedro, claro, tenemos estas observaciones, estos comentarios, estas críticas que se formulan desde distintos ámbitos. Hay un gravísimo problema de gestión, el gobierno tiene cero gestión y hay dificultades en la economía, tal como señalamos al inicio de esto, con esta calificación, esta puntuación de riesgo país 1730 con el que cerramos. Entonces, la muerte cruzada es lo que ha planteado, ha señalado Francisco Rocha. Pedro Donoso, adelante, le escuchamos. Hola Andrés, buenas noches, gracias por la invitación, saludos a Francisco. Yo vuelvo a sentir la misma sensación, ¿no es cierto?, desde hace varios meses, que incluso usted tuvo la gentileza de invitarme a su programa, de una inercia, ¿no? En física, digamos, la inercia es de esta incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran, y siento que el Ecuador está en exactamente lo mismo. Para que no sea una mera opinión lo que estoy diciendo y volcarlo quizás a cifras que sustenten el análisis, hay que regresar a ver a dos cifras que yo siempre regreso a ver cuando quiero analizar el contexto. El primero es del estado de ánimo. La última encuesta de perfiles de opinión de finales de agosto, inicios de septiembre, nos vuelve a recalcar que el pesimismo es la característica de la ciudadanía en el Ecuador. 93.63% de los consultados se sienten pesimistas del presente. A eso hay que darle otra cifra que es aún más alarmante. Solo un 15.58% de los consultados respondieron que confían en el Estado. Esto quiere decir que, de una u otra manera, la ciudadanía se siente altamente pesimista, ¿verdad?, y no cree, digamos, en el Estado. ¿Y qué es lo que sucede cuando la ciudadanía no cree en el Estado? Cuando no hay un Estado ni presente físicamente, ni presente conceptualmente, la ciudadanía empieza a ver cómo satisfacer sus necesidades básicas de acuerdo a su propia voluntad, digamos, ¿no? Y eso es grave porque otra vez se convierte en el Estado, en el organismo incapaz de administrar las tensiones sociales, ¿no? Yo creo que, digamos, en los debates que se tiene, otra vez se recurre finalmente a este clivaje de correísmo-anticorreísmo, ¿no es cierto?, con el cual yo, digamos, discrepo y no estoy de acuerdo, porque finalmente los clivajes son otros y las necesidades son otras. Es decir, digamos, nuevamente recurrimos finalmente a marcar este tipo de matriz cartesiana de correístas y anticorreístas cuando vemos un gobierno, un Estado en general, como usted bien lo ha dicho, Andrés, con, por ejemplo, menos del 40% de ejecución presupuestaria. Eso no lo digo yo, lo dice el Observatorio del Gasto Público. Hay municipios y prefecturas con menos del 30% de ejecución presupuestaria, ¿no es cierto? Vemos unas necesidades profundas, digamos, vemos inseguridad, desempleo, pobreza extrema, es decir, problemas que siguen siendo irresolubles de parte de un Estado que, las cifras lo dicen, se encuentra absolutamente ausente.
Gracias, Pedro, y voy a dar la palabra a Francisco, porque la sensación que uno tiene es que el aire, el oxígeno que todavía le permite respirar al régimen es justamente lo que acaba de señalar Pedro, el correísmo y el anticorreísmo. Entonces, eso es lo que le permite todavía resistir, que es el mismo que se produjo en la votación, que fue la votación porque Lasso representaba o significaba el anticorreísmo. Entonces, eso es lo que no se alcanza a leer, no se alcanza a entender, y bueno, eso se va acabando, poco a poco se va diluyendo, y eventualmente las condiciones de gobernabilidad, después de, hablábamos hace unos momentitos del Mundial de Fútbol, después del Mundial de Fútbol y después de las elecciones seccionales, es que esto se va a poner muy complicado si no se da un giro, si no se hacen las correcciones urgentes. Francisco Rocha, por favor. Bueno, Andrés, gobernar no es ver pasar. Ahora, siempre podría yo estar de acuerdo con Pedro en que ya no vamos a tener el tema de correísmo y anticorreísmo. No. Es que eso es lo que muchos quisieran. Claro, ahí discrepo totalmente con Pedro. La estructura del correísmo, que es una banda delincuencial que tiene partidos políticos en donde actúa, que tiene jueces propios, que tiene en la fiscalía donde están haciendo un gran esfuerzo, pero tiene gente ahí, que tiene desde subsecretarios hasta ministros pasando por el de gobierno. Es una realidad. Y entonces si bien para dar la opinión, uno usa el término correísmo, porque de eso dependen. También no hay que desconocer que a eso se están sumando también el Partido Social Cristiano y lo que se llama en asamblea algunos rebeldes, algunos que ya están ahí, que nunca debieron salir de donde estaban y que han usado sobre todo a Pachacuti y a la izquierda democrática para instalarse en la asamblea en representación de ellos, pero que al menor movimiento ya estaban de donde nunca debieron salir, seguramente. Pero bien, si vamos por el tema de que esto se puede agotar, y yo creo que se puede agotar porque ese es el plan del correísmo, porque ese es el plan de Avante, porque aquí hay una discusión entre democracia y no democracia, porque aquí hay el partido único o a su vez lo que nos están planteando en las mesas de discusión la CONAIE, su brazo político que es Pachacuti, no una visión de un comunismo indoamericano. Entonces, no es verdad simplemente de que se pueda agotar esto. Vamos a enfrentarlos por lo que los 15 años lo que ha pasado en estos 15 años y por la incapacidad del Estado que está secuestrado, que está maniatado por estos grupos que quieren hacer de la democracia exclusivamente su voluntad. El debate, y por eso es que la democracia es tan difícil, porque hay que respetar las ideas de los otros, pero al mismo tiempo hay que respetar el derecho de los otros, y el derecho está enmarcado en la ley. Y esto, a su vez, estimado Andrés y Pedro, han dejado tantos huecos para escaparse en la ley que el Estado se vuelve incapaz de enfrentarlo. Ahora, pero Francisco, me queda un minuto contigo porque el planteamiento que tú formulas respecto a que la solución es la muerte cruzada no resulta tan así porque las condiciones y las circunstancias se mantienen. No sé qué resuelve la muerte cruzada. La muerte cruzada no es, digamos, un tema que uno deba pensar en que el gobierno puede ganarlo o no. Yo creo que la muerte cruzada se da y habrá que convocar a elecciones. Es una salida democrática para consultarle a la inmensa mayoría del país. Creo yo que el señor presidente Lasso ya ha sido presidente, ya ha hecho un esfuerzo. Tengo la impresión de que hay que buscar una salida, que no pase por el temor, porque el temor nos tiene ahí como encarcelados, y el temor a que vuelva el delincuente que está en Bélgica,
y su grupo, su banda organizada aquí en el Ecuador, parecería que no nos permite dar otros pasos políticos, y no nos íbamos a estar secuestrados, no es democracia. Y entonces la muerte cruzada puede establecer hasta incluso decir, calificar al presidente Lazo y ver cómo sucede, pero le permite a él tomar decisiones que parecen no las puede tomar con esta asamblea, y a su vez nos permite recomponer el panorama político. Algunos dirán, sí, pero ahí van a pescar a río revuelto los correístas. Bueno, los que no son correístas, los que quieren la democracia, los que quieren luchar por el cambio, por rescatar al país de este secuestro, tenemos que trabajar para que la democracia se instale y no que nos sigan gobernando bajo el chantaje. Gracias. Vamos a dar paso a Pedro Donoso. Pedro, su opinión de lo que acabamos de escuchar, por favor. Digamos, yo igual discrepar con Francisco de la manera más respetuosa, le respeto mucho, pero aún, digamos, a mí me sigue, quizás porque yo soy más lector de lo político y menos de la política, pero a mí me sigue generando ruido esto de la exacerbación del anticorreísmo y del correísmo. Es decir, digamos, Francisco decía que hay huecos en las leyes que no permiten gobernar, y aquí yo pregunto, ¿qué hueco en la ley? Quizás yo parto de mi ignorancia, pero no sé qué hueco en la ley no permite que haya cédulas de identidad, o que te den pasaportes, o que haya medicinas en los hospitales, o digamos que las escuelas estén abiertas, ¿no es cierto? O con cifras, digamos, ¿no es cierto? Son 3.174 muertes violentas en lo que va del 2022. Esto quiere decir que matan a una persona cada 2 horas. ¿No? Desde el 2014 al 2022, ¿no es cierto?, han sufrido 1.510 femicidios, mujeres muertas por su condición de ser mujer, y solo el 30% han pedido sentencia, ¿no es cierto?, es decir, 768 niños huérfanos. O sea, no logro aún yo descifrar cómo son los huecos que ha dejado el correísmo en la ley cuando tienes un Estado, un gobierno que ha ejecutado menos del 40% del presupuesto, ¿no? Hablemos de femicidios, por ejemplo. El gobierno de Lazo creó la Secretaría de Derechos Humanos, que es la competente para combatir la violencia contra la mujer, y esta Secretaría de Derechos Humanos en este gobierno ha ejecutado menos del 28% del presupuesto. Entonces yo no logro, digamos, como entender cuál es la presencia del correísmo ahí, finalmente, ¿no es cierto? Es decir, puede gustarnos o no gustarnos, ¿verdad?, pero de una u otra manera es una representación política que tiene 42 voluntades, ¿no es cierto?, en el legislativo, y que lamentablemente, como dice Francisco, hay que enfrentarlo, pero para mí desde lo político. Es decir, yo creo que la mejor forma de acabar con el correísmo no es crear cucos, sino crear mejores gobiernos. Y la ausencia del Estado no está permitiendo aquello, ¿no? La gente, de una u otra manera, en las cifras que yo he dado, lo respaldo, se siente absolutamente desamparada. Es decir, el sentido de orfandad es lo que profundiza finalmente las brechas, ¿no? Yo creo que el clivaje correísmo-anticorreísmo es un clivaje que no es real. Creo que los clivajes históricos del Ecuador siguen existiendo, ¿no es cierto? Los clivajes Sierra-Costa, los clivajes de empleadores, trabajadores, los clivajes importadores, exportadores, y creo que ninguna fuerza política, ninguna élite, cuando yo digo élite no lo digo despectivamente, lo digo, digamos, los tomadores de decisión, académicos, culturales, mediáticas, sindicalistas, lo que sea, ¿no es cierto?, no han resuelto los verdaderos problemas de la gente. Y finalmente, cuando no resuelven los problemas de la gente, es fácil que se cuele finalmente en ese imaginario la demagogia que a la larga después nos termina gobernando 10 años finalmente, ¿no? Pero claro, la gran pregunta ahí es ¿qué se hace finalmente más allá de construir el gran enigma del correísmo y anticorreísmo para resolver los problemas de la gente? Bien, vamos a otro tema que me parece que es pertinente a esta hora y que tiene que ver con las circunstancias que está atravesando el Ecuador, y es tal vez plantear lo que algún momento estaba señalando Francisco, y es la falta de la toma de decisiones, de liderazgo, de la capacidad de poner al país en debate, en discusión sobre distintos aspectos. Por ejemplo, la consulta popular. Se lanzaron las preguntas, en un momento, una semana, estuvimos en alguna discusión sobre su contenido, estas ingresaron a la Corte Constitucional y nos olvidamos. Entonces, no hay definiciones de líneas, de senderos por donde debe transitar el país. Estamos con los acontecimientos que eventualmente se producen, que surgen de pronto, pero no porque hay un camino, porque no hay una señal de lo que queremos hacer.
no tenemos ninguna referencia. Se anunció, Francisco, la autopista Quito-Guayaquil. Bueno, esa era una bonita propuesta, una interesante iniciativa que tal vez nos ponía generar algún tipo de ilusión, de sueño, digamos, de país. Y no se volvió a hablar más. Esto es fundamental. Si el Ecuador o el liderazgo no da faros, no da señales, poco se puede avanzar. Con otro tema que quiero poner, y es que la clase política, los dirigentes políticos en el Ecuador realmente son de una limitación, de una capacidad, de un egoísmo impresionante. No se dan cuenta que el país tiene 6 millones de desempleados, no se dan cuenta que el narcotráfico y el crimen organizado está haciendo de las suyas en todo el territorio nacional, no se dan cuenta que el problema de la salud es crítico, es complejo, no entienden la dificultad que tiene el IES. Están en sus disputas pequeñas, en sus cositas chiquitas, en sus afanes de tener cuotas de poder, en fin. Me parece que eso es lamentable. Ese es el Ecuador, Francisco Rocha. En parte sí, Andrés. Este es un lindo país. Creo que bien harán, espero yo, los candidatos a la alcaldía, a la prefectura, a las concejalías, en plantearnos cosas positivas, en invitarle al Ecuador a tener una visión de futuro, pero a construir lo que nos está pasando. Si digamos, no tomamos en cuenta lo que nos está pasando, no podemos construir una visión de futuro. Que la impunidad se instale, que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana y no pase nada, demuestra que en donde más trabajó el correísmo, en donde hicieron incluso edificios que gastaron plata, claro, ahí uno dice, hay que tomar el nombre de quien lo hizo, y hay que decir, ahí están los mayores problemas de esta justicia, y somos incapaces de revisarla, no de meter las manos, de revisar la estructura y que políticamente tenga viabilidad una institucionalidad, que es lo que le hace falta al Ecuador. Pero tú has topado un tema que es esencial, lo de los políticos. La política en el Ecuador quedó pulverizada. No tenemos partidos políticos, no tenemos movimientos políticos, tenemos de alguna manera agrupaciones que han logrado en unos casos mantener el membrete y en otros que se organizan 287 para participar y pelearse su parcela de poder. Y en otros candidatos que no les importa el partido en el que van a ser candidatos, ¿no? Que van sumando a todos. Sí, no tengo ahora, voy por esto, mañana voy por esto, si tengo que aliarme con el que estaba discrepando ayer, me voy a aliar. O sea, no hay una visión de país. La política de ideas tiene que volver al Ecuador. Tenemos que reestructurar el pensamiento y buscar un futuro como país. No puede ser de parcelas. Entonces, si no tienes un presidente que, si bien tú nos recuerdas, nos lanza unas preguntas que son insuficientes, digo, vea, no haga esas preguntas, hagamos, yo votaría sí en esas preguntas, sí, de acuerdo, es un pequeño paso, hay que hacerlo, pero vamos a una transformación mayor. Bien, Pedro decía que no encuentra las partes jurídicas en donde el correísmo no se instaló, o el populismo, digamos así, instaló cosas para que no se puedan hacer. Por ejemplo, no se resuelve un contrato. Pedro decía, y con gran acierto, el tema del registro civil, ¿no? Dejaron instalado un contrato que no se puede resolver. Y como no se puede resolver, porque en la Contraloría hay problemas, porque la ley de contratación pública tiene esos problemas, no se puede volver a contratar, y las cosas que han contratado no nos sirven ahora. Entonces no se puede decir, oigan, hagamos algo legalmente para que se pueda hacer también, y ahí la Asamblea de inútiles y de sinvergüenzas debería actuar, reformar lo que hay que reformar inmediatamente. Tenemos una constitución que traba absolutamente todo. Fíjense ustedes, hay un juez, uno solo, el potencioso electoral,
que no quiere notificar al sentenciado Yunda, y Yunda es candidato. Y el señor dice, no, ya pese a que hay 3-2 en la votación de la sentencia, voy a guardarme porque me quedan dudas. Oiga, y no hay nada más que hacer, no estamos ahí viendo cómo hacen lo que les da la gana. Entonces, esto no puede seguir así. Si bien la política tiene que transformarse en hechos también, no podemos y no debemos, y ahí sí hay que usar lo que nos decían, es prohibido olvidar los atropellos y cómo han gobernado el Ecuador. Que este momento el señor presidente Lazo no tiene una respuesta, sino más bien desde el sentido de acorralado, eso no es bueno para la democracia. Gracias a Francisco Rocha. Momento de dar la palabra a Pedro Donoso. Su apreciación de esto que acabamos de escuchar y las circunstancias que se presentan con estos elementos que hemos puesto, que es el liderazgo y las evidentes incapacidades del sector político, de la clase política, como se decía. Por favor. Yo soy muy recurrente en esto, ¿no? Yo no creo que es justo achacar finalmente solo a la clase política, a la élite política. Concuerdo totalmente con Francisco, es decir, digamos, somos un país, yo lo repito siempre, somos un país de candidatos sin partido, de partidos sin candidatos y de candidatos y partidos sin ideología, ¿no? Es decir, los partidos, se han convertido en partidos de alquiler. Ustedes regresen a ver, por ejemplo, cuántos, entre comillas, independientes hay ahorita en la Asamblea Nacional. Esos independientes no son independientes, vinieron de partidos políticos, muchos de ellos, por ejemplo, de partidos que ahora incluso los desconocen ellos mismos, ¿no es cierto? Es interesante finalmente, por ejemplo, el ejemplo que plantea Francisco del exalcalde Yunda, por ejemplo, ¿no? Yo siempre le preguntaba esto a gente con la que conversaba, ¿por qué partido ganó la alcaldía Yunda? Nadie se acordaba, porque los partidos en este país no son importantes y eso es gravísimo. Se debe reestructurar, digamos, una política de partidos sólidos en donde los candidatos por lo menos hayan militado 2-3 años en esos partidos y que la ideología sea clara. Pero más allá de eso, la gran pregunta es, ¿dónde están el resto de élites finalmente? ¿No es cierto? Es decir, yo creo que la gran disputa en el Ecuador sigue siendo una disputa conceptual y nadie disputa esos conceptos. El Ecuador sigue jugando el juego de la política y de lo político con los conceptos heredados por el correísmo, digamos, ¿no? Y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esos conceptos, pero quizás ya son conceptos de antaño porque el Ecuador es otro. Ecuador post-pandemia, ¿no es cierto? El Ecuador está viviendo una crisis social, económica y de seguridad mucho más profunda, pero nadie se atreve a dar el gran salto, que es poner en duda esos conceptos. Y eso requiere, digamos, esfuerzos, ¿verdad? Pero claro, yo regreso, digamos, a esta reflexión. Francisco decía, yo no tengo ese conocimiento, no sé de qué ley sea el tema del registro civil, pero, por ejemplo, ¿cuál es la maniobra del correísmo para que el Ejecutivo durante 1 año y 7 meses no emita el reglamento a la ley de tránsito? Entonces yo sigo preguntándome, digamos, ¿en verdad todo se puede atribuir al correísmo o si hay, digamos, algún tipo de falencia de este gobierno, de toda la clase política y de la élite en general, ¿no es cierto?, de poner en duda finalmente esos conceptos. Al correísmo se le señaló que centralizó todos los poderes del Estado con una constitución hiperpresidencialista y ahora se dice que es la constitución la que no le deja gobernar al presidente. Entonces, yo, digamos, no logro entender finalmente cómo se puede llegar, digamos, a esa reflexión, cuando para mí es clarísimo, ¿no es cierto? Es un gobierno que no tiene la capacidad de gestión política y de gestión en la gobernanza para resolver los problemas. ¿Y esto qué es lo que provoca? Provoca finalmente que el fuera todos se empiece a incubar como un fenómeno, y recordemos cuál fue la consecuencia de un fuera todos a mediados del 2000, ¿no es cierto? Es decir, digamos, un actor mesiánico que quiere resolver todos los problemas, digamos, y la historia está escrita. Claro, es que se desgasta todo se desgasta y no tenemos confianza en la policía. Estamos en la calle, vemos un agente policial y tenemos desconfianza. Y nos ocurre igual cuando estamos pensando en cómo estará la información del Consejo Nacional Electoral y que capaz que está registrado un nombre de una persona que nunca se afilió a ningún partido político. ¿Y qué ocurrirá con el narcotráfico que eventualmente está financiando a los movimientos y partidos políticos para las campañas electorales, para la campaña electoral del próximo año? Entonces ya la desconfianza y la falta de institucionalidad y la descomposición es enorme. Por eso es esta necesidad
de que las élites, y yo coincido con Pedro, es tal vez injusto señalar única y exclusivamente a los políticos, son las élites en los más diversos sectores, en la academia, en lo empresarial, en los sindicatos, en fin, las élites, porque finalmente quienes son los que gobiernan, quienes son los que toman decisiones, son estos niveles. Por favor, Francisco Rocha. Sí, Andrés, la ley es la de contratación pública. Por eso es que en los gobiernos anteriores del correísmo, o sea, de Correa y de Moreno decidió ser presidente, ciertamente, y eso es lo que no le van a perdonar, recordando una última entrevista. Y claro, ahí uno dice, todo lo hacían por emergencia, y para eso tenían un decreto. Este presidente no quiere usar ese decreto, ¿se ve? No quiere declarar en emergencia. Cree que darle una satisfacción, de demoler un edificio, ya da una satisfacción a lo que ha pasado en la escuela de policía. Uno dice, ¿qué le pasa? ¿No es cierto? Que hay incapacidad tanto de ejecución como de gestión política, sin lugar a dudas. Porque si no tuviesen esa incapacidad, no estaríamos discutiendo esto. Pero también hay un secuestro. Hay un cronograma y una hoja de ruta que desde el primer día de la instalación del Congreso se la siguió. Tomarse la asamblea. El presidente Lasso decidió no llegar al acuerdo con el que había estado avanzando entre UNES del Partido Social Cristiano y él, y decidió que no, que si el país había votado en contra de eso, iba a ejercer la presidencia. Y el país le respaldó y avanzaron en eso. Pero ellos no han descansado, ya tienen la administración y la cabeza de la asamblea. Van en busca de la cabeza de Fernando Villavicencio, que les resulta no solo incómodo, les resulta realmente esta punta de lanza a través de la que se puede no dejarle viva a la impunidad. Van en busca del Consejo de la Judicatura, van en busca de la Fiscal General. Si no nos damos cuenta de esto, sí, podemos tener cualquier cosa, pero no nos estamos dando cuenta de lo que quienes han manejado el poder están. Pero y ahí voy también a estar de acuerdo con Andrés y con Pedro, las élites. Claro, ahí tenemos un problema. Las élites sienten que podrían, en cualquier circunstancia, sobrevivieron, dicen algunos, y tuvieron éxito, dicen otros, con Correa. Sobrevivieron y ayudaron a Moreno. Y están sobreviviendo con Lasso. No han hecho quizá los negocios que hacían con nosotros, pero siguen sobreviviendo. A la élite del movimiento indígena y campesino no le va mal, se instalan bien. Es verdad que su movimiento político Pachacuti eligió a quien quiera como diputados, que no son de Pachacuti, a duras penas serán 6 o 7 los que realmente venían de esa tienda política. Y claro, ahí nos encontramos con que todo fue desarmado. Los sindicatos ya no tienen trabajadores a los que pueden representar. La seguridad social se base entre que nos dicen unos que ya está quebrada, pero que de todas maneras es obligatorio afiliarse. Y nos dice, ¿y por qué me obliga a afiliarme si ya está quebrado? ¿Cómo le entusiasmamos a un joven a que se afilie o sea emprendedor y se afilie a la seguridad social pensando en el futuro y pensando que ese ahorro, al mismo tiempo que puede ayudarle a desarrollar el país, es una garantía para los años de la vejez? No le podemos entusiasmar. Entonces tenemos que, y ahí los catedráticos como Pedro, investigadores como Pedro, todos desde el ejercicio de la profesión, en el periodismo, en el análisis, los que hacemos opinión, los que estamos en los medios de comunicación. Yo hago casi un pedido, yo diría, a la academia, casi un pedido desesperado. Es verdad, fueron maltratados, bien pagados en algunos casos en las universidades públicas, pero maltratados al fin. Vuelvan a generar pensamiento, vuelvan a recuperar las ideas y el futuro. Si es que vamos a seguir formando así simplemente gente para trabajar, no solo para trabajar hay que formar, hay que trabajar en el pensamiento. Entonces,
Ese es un trabajo que hay que pedirles a los jóvenes que se integren, pero en los pasos que hay que ir dando ahora son políticos. Y el señor presidente Lasso, como gratitud a que le elegimos presidente, debería por lo menos convocar a una muerte cruzada, sino a una constituyente, en donde sí se pone en juego su propia presidencia, pero le pone a discutir al país en una eventualidad, qué es lo que quiere hacer y ser. Perfecto. Bueno, vamos cerrando. Pedro, su intervención final para comentar esto y con eso concluimos. Adelante, Pedro Donoso. Sí, yo solo quería acotar un poco lo que usted dijo, Andrés, que es anecdótico, ¿no es cierto? Uno ve a un policía y, claro, en vez de acudir a él, ahora le caen con el casco de la moto, digamos, ¿no? Y es anecdótico, pero también es fenomenológico, porque explica, digamos, la poca credibilidad y sobre todo el poco respeto a la institucionalidad y a la autoridad, ¿no? Y la capacidad de la ciudadanía de resolver sus propios problemas, digamos, desde la periferia, con sus propias herramientas. Me parece interesante también reflexionar mucho sobre que a la larga termina siendo un país más de los quiénes que de los qué, ¿no? Es decir, Francisco hacía alusión, por ejemplo, al juicio político al Consejo de la Judicatura, ¿no? Un medio de comunicación digital reveló audios de uno de los miembros del Consejo de la Judicatura presionando por una sentencia. Entonces, digamos, ahí es cuando yo me pregunto, ¿vale la pena, no vale la pena? ¿El juicio político tiene sentido o no tiene sentido? ¿O finalmente esto es un tema de, digamos, de quiénes y no de qué, ¿no? Creo que esa es una reflexión importante. Yo concuerdo con Francisco en el tema de la necesidad incluso de tener una asamblea constituyente, por lo que decía, porque hay que resignificar los conceptos, porque en el Ecuador la disputa ahorita es conceptual, ¿no es cierto? La disputa finalmente ahorita es ¿qué conceptos queremos que nos rijan? ¿Cuál es el Ecuador que nosotros queremos encontrar, digamos, cuando ya, por ejemplo, se termina definitivamente la pandemia? Yo sí creo que hay que resignificar esos conceptos, que el llamado a la academia, yo concuerdo totalmente, es absolutamente necesario y, digamos, a mí una asamblea constituyente me parece que es un camino idóneo para empezar, digamos, a reconstituir, ¿no es cierto?, y a rescatar al país de la situación lamentable en la que está. Señores, muchísimas gracias por haber asistido a esta conversación, a este intercambio de ideas en torno a lo que ocurre en el Ecuador del momento, los espacios de gobernabilidad, esta revisión este planteamiento que se ha hecho en torno a la necesidad de tener élites en diversos ámbitos que entiendan al Ecuador, que sean solidarios con el Ecuador de las calles y que podamos salir de esta dificultad. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ha estado con nosotros Francisco Rocha, quien es analista y comentarista de asuntos políticos. Y gracias a Pedro Donoso, quien también es un observador permanente de los sucesos en el orden social y en la política en el Ecuador. Gracias entonces a Francisco Rocha y a Pedro Donoso, que han estado aquí en Radio Quito y Platinum.